Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y dejar su me gusta en este video. Hoy hablaremos de un momento que ha dejado a todos los fanáticos de Andercel y Kerem Bürsin completamente sorprendidos. Las cámaras captaron el instante exacto en que Ande decidió tirar las flores que Kerem le había enviado. Y lo hizo sin dudarlo, frente a todo su equipo. Todo ocurrió durante una tarde tranquila en el set de rodaje de la nueva serie de Ande. El ambiente era profesional, el equipo concentrado, y la actriz, como siempre, impecable en su trabajo. Sin embargo, el equilibrio se rompió cuando un mensajero apareció en el set con un enorme ramo de flores blancas, envuelto con un lazo dorado y acompañado de una pequeña tarjeta que decía, «Para ti». Porque aún hay cosas que no puedo decir. K. Los murmullos comenzaron de inmediato. Algunos miembros del equipo intercambiaron miradas, otros disimularon su curiosidad, pero nadie se atrevió a comentar nada. Ande, al recibir las flores, permaneció en silencio unos segundos, observando el ramo con una expresión que mezclaba sorpresa y contención. Finalmente, respiró hondo y dijo en voz baja, «No puedo aceptar esto, no otra vez». Una maquilladora cercana intentó intervenir, susurrándole, «Tal vez deberías leer la nota, parece sincero». Pero Ande fue clara, «Ya he leído demasiadas promesas vacías». Con paso firme, tomó el ramo y caminó hacia el área de servicio donde estaban los contenedores. Las cámaras de seguridad del lugar registraron el momento exacto en que la actriz dejó caer las flores al basurero, sin mirar atrás. Minutos después, alguien del equipo comentó en voz baja, «Kerem no va a creer esto cuando lo vea». Y tenían razón. Según fuentes cercanas, Kerem había planeado ese gesto como un intento de reconciliación. Él quería mostrarle que todavía la piensa, que no la ha olvidado, aseguró una persona del entorno del actor. Sin embargo, el resultado fue completamente opuesto al esperado. Cuando Kerem se enteró del incidente, su reacción fue de absoluta frustración. En una conversación con un amigo, el actor habría dicho, «No lo hice para que me perdonara, lo hice para que supiera que todavía me importa». Pero creo que ya no hay nada que decir. Por su parte, Ande, al ser consultada por algunos periodistas a la salida del set, respondió con calma pero con un tono que no dejaba lugar a dudas, «No siempre las flores significan amor. A veces solo recuerdan heridas que ya no quiero abrir». Esa frase se volvió viral en redes sociales en cuestión de horas. Los fanáticos comenzaron a debatir intensamente, algunos apoyando a Ande y otros defendiendo a Kerem. «Ella tiene derecho a cerrar ese capítulo», comentaban algunos usuarios. Otros, en cambio, afirmaban que el gesto de Kerem era una muestra de amor real y que Ande reaccionó con frialdad. Horas más tarde, varios programas de televisión comenzaron a reproducir las imágenes del momento. Las cámaras del set mostraban claramente cómo Ande arrojaba el ramo sin dudar, su rostro sereno pero con los ojos ligeramente brillantes, como si contuviera algo que no quería mostrar. La escena se convirtió en tendencia, con miles de comentarios analizando cada gesto, cada segundo. Un periodista de espectáculos señaló, «No fue un simple rechazo, fue una declaración silenciosa de independencia». Mientras tanto, otros medios especulaban con que Ande estaba intentando enviarle un mensaje directo a Kerem, que su tiempo juntos había terminado para siempre. Esa misma noche, Kerem publicó una historia en su cuenta personal con una frase en inglés, «Sometimes silence is louder than words», a veces el silencio es más fuerte que las palabras. Aunque no mencionó a Ande directamente, sus seguidores entendieron perfectamente el mensaje. En cuestión de minutos,
Los fans comenzaron a inundar las redes con mensajes como Kerem aún la ama y Ande no confía más. Una fuente del entorno de Ande reveló que la actriz pasó el resto del día en su camerino, sin permitir que nadie la interrumpiera. Estaba tranquila, pero se notaba que le afectó. No fue rabia, fue cansancio emocional, comentó. Esa noche, según la misma fuente, Ande dijo entre lágrimas, cada vez que intento cerrar esa puerta, alguien la empuja de nuevo. Mientras tanto, el círculo cercano de Kerem intentaba convencerlo de que no hiciera nada impulsivo. Él pensó en ir al set a hablar con ella en persona, contó un amigo. Pero finalmente entendió que no era el momento. Dijo que respetaría su decisión, aunque le doliera. Los fans, divididos como nunca, comenzaron una especie de guerra de emociones en redes sociales. Algunos recordaban los tiempos felices de la pareja, publicando fotos antiguas y frases como ellos se amaban de verdad. Otros, más críticos, pedían que ambos siguieran con sus vidas y dejaran atrás los recuerdos. Días después, una revista publicó una entrevista con Ande, donde le preguntaron directamente si aún sentía algo por Kerem. La actriz respondió con serenidad, el cariño no desaparece, pero a veces el amor ya no puede salvar lo que se rompió. Esa frase generó aún más debate, con algunos interpretándola como una confesión velada y otros como el punto final definitivo. Kerem, por su parte, fue visto saliendo de un gimnasio en Estambul, y ante las preguntas de los reporteros solo dijo, a veces las flores florecen en el lugar equivocado. Su tono era tranquilo, pero sus ojos, según los testigos, reflejaban una profunda tristeza. A medida que los días pasaban, los rumores crecían, algunos aseguraban que Kerem estaba preparando un viaje para alejarse del ruido mediático. Otros decían que Ande había aceptado un nuevo proyecto internacional para distraerse. Lo cierto es que, aunque ambos intentaban seguir con sus carreras, la historia parecía seguir viva en los corazones de sus seguidores. Una periodista turca resumió la situación en una frase que se volvió viral, no fue solo un ramo de flores tirado a la basura, fue el último pétalo de una historia que millones no querían ver marchitarse. Así, entre gestos, silencios y frases cargadas de significado, la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin volvió a ser el centro de todas las miradas. Una historia de amor, orgullo y heridas que, aunque parezca cerrada, sigue escribiéndose en los corazones de quienes aún creen que, tal vez, el destino les guarde una última oportunidad. ¿Y tú, qué opinas de esta situación? ¿Crees que Hande hizo lo correcto o que Kerem merecía otra oportunidad? Déjame tu opinión en los comentarios, y no olvides suscribirte al canal para seguir descubriendo más sobre esta historia que, aunque parece haber terminado, sigue dando de qué hablar.